Cuando un bebé, un niño, de pronto tiene diarrea, ¿cuál puede ser la causa? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo tratarlo? Vemos este tema dentro de pocos segundos con la doctora Denise Muñoz. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años. Ocasionan la muerte de 525.000 niños cada año. En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea en los niños. Ahora, en la actualidad, es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas, septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea. Niños malnutridos, inmunodeprimidos, son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. Hoy nos acompaña la doctora Denise Muñoz, médica pediatra, forma parte del equipo de pediatría del Sanatorio Adventista de Juvenal. ¿Qué nos puede decir en cuanto a las diarreas infantiles? Lo estamos diciendo en plural. Eso significa evidentemente que hay más de un tipo de diarrea o más de una causa de diarrea. Pero es importante cómo diagnosticarlo, qué podemos hacer para prevenir. Bueno, sí, la diarrea, la diarrea se define, ¿no es cierto?, como un aumento en la frecuencia de las deposiciones y una disminución en la consistencia. ¿Qué significa eso? Que son más blandas o líquidas. Están las diarreas agudas, las crónicas, se dividen otra vez en si son virales, bacterianas, parasitológicas. ¿Hay una época en el año que es más frecuente? Sí, generalmente lo vemos un poco más frecuente en las épocas de calor. Solamente que en Paraguay hace calor prácticamente todo el año, entonces la diarrea realmente la estamos viendo todo el año. Solo que hay brotes. Y los brotes están relacionados a, bueno, depende, ¿no es cierto?, del germen que las causa o si son virus, bacterias, pero hay brotes que son intrafamiliares. Hay brotes que son en lo que sería el colegio o en lo que sería la comunidad, depende mucho del germen. Pero sí estamos viendo diarrea todo el año prácticamente. ¿Es más frecuente en alguna etapa de la niñez, en los bebés, por ejemplo, respecto al niño? No, no necesariamente. Hay diferentes tipos de motivos por el cual puede haber diarrea, porque también ahí incluyen las diarreas, por ejemplo, que son a intolerancia a algún alimento o a la lactosa, que sí, generalmente vemos en los niños más pequeños. Pero eso es un tipo de diarrea, ¿no es cierto?, más relacionado a una edad. Pero en cuanto a diarreas en general, lo podemos ver en cualquier edad, solamente que los niños menores de 5 años están un poco más predispuestos a hacer una deshidratación y por ende son los que, vamos a decir, más consultan en el sanatorio porque tienen más signos de alarma de repente o es un poco más aparatoso el cuadro. Los niños más grandes o adolescentes generalmente, no siempre, ¿verdad?, pero generalmente no vienen a la consulta. Si son virales prácticamente pasa solo, vienen solo si presentan los signos de alarma, que son fiebre, dolores abdominales, diarreas que duran más de 2-3 días. ¿Cuándo le deberíamos decir a una mamá, vaya a consultar? Bueno, depende mucho de qué tiene el paciente, ¿no es cierto? Porque de repente puede ser que haga diarreas que le dura unas horas o unos pocos días, 2-3 días, sin fiebre, el niño se alimenta bien, no tiene dolores, no está irritable, sigue o mamando o tomando el líquido sin ninguna dificultad. Entonces prácticamente el tratamiento es sintomático, solamente que eso solamente uno lo puede saber preguntándole a la madre, que la madre te cuente todos esos datos. Entonces va a depender mucho de qué tiene el paciente. Ahora, ¿cuándo uno sí debe ir? Cuando la diarrea se acompaña de fiebre, cuando la diarrea se acompaña de mucho dolor abdominal, o la diarrea no tiene ninguno de lo otro, pero uno ve en las deposiciones que hay como si fuera a veces te describen, en realidad es como si fuera una mucosidad, pero puede ser como si fuera moco o como si fuera pus mismo, o si hay sangre en las heces. Ahí eso es un signo de alarma. Sí.
¿Cómo una mamá primeriza puede saber si le duele la panza a su bebé? Generalmente, si es un bebé que todavía no dice, o sea, por ende menor a 2, 3 años, que todavía no te dice que lo de la panza, solamente está irritable. Está irritable, llora, 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 no se calma con el pecho, no se calma con la leche, o llora. La mamá siempre conoce el llanto de su bebé, sabe que es de dolor, pero no sabe de dónde. Y aparte está acompañado de diarrea. Entonces es un bebé que está irritable. Generalmente es de esa forma. ¿Qué medidas de prevención se pueden tomar, especialmente en los lactantes, para evitar las infecciones que lo llevan a tener una diarrea? Bueno, las medidas de prevenciones son la madre o el cuidador debe lavarse continuamente las manos, pero eso en realidad va para todos, ¿no es cierto? Lavarse continuamente las manos antes de manipular los alimentos, por supuesto después de salir del baño, después de cambiarle también los pañales al niño, ¿no es cierto? Aparte de eso, bueno, uno tiene que tener la red, ¿no es cierto?, por donde va el desagüe del baño, que que no sean los pozos esos, ¿no es cierto?, comunes, sino que sean, ¿cómo se le dicen? Que no sean las letrinas, que sean, ¿no es cierto?, la red cloacal. Otra medida es manipular los alimentos como frutas y verduras, principalmente las que van a ser crudas, las que se consumen crudas, una buena higiene de ellas. Siempre lavarlas antes de consumir. Todos los utensilios también se tienen que estar lavando adecuadamente. Y los animales, que son muchos de los que transmiten muchas de estas enfermedades, principalmente las bacterianas, los residuos de ellos, o sea, sus heces, tratar de juntarlas, tirarlas, ¿no es cierto?, a la basura, si el niño está jugando en el patio y que no esté tocando las heces de los animales. Pero los animales principalmente son los animales que son, por ejemplo, las vacas, los chanchos, las aves, que están en corrales. O sea, esos son los que generalmente están. Y algunos silvestres también. En otras palabras, entonces, cuidando la higiene de todo el tema de alimentación. Y en el caso del lactante, seguramente la higiene si no toma pecho directo, sí, de los biberones. Uh-huh. Ahora, pecho directo como que ayuda bastante a disminuir las posibilidades de diarrea. Sí, sí. ¿Cuándo la mamá o el médico, esta es quizás una pregunta más para el pediatra, cuándo comienza a sospechar que hay una diarrea que no es por una infección, sino que es por alguna intolerancia alimentaria? Porque generalmente no se acompaña de fiebre, no se acompaña a veces las diarreas tienen vómitos, no se acompaña de vómitos. El paciente generalmente son pacientes lactantes, o sea, de 2 años para abajo, principalmente de 1 año para abajo, en los cuales el bebé tiene llantos intensos, que a veces se puede confundir con cólicos, para eso está la consulta, ¿no es cierto?, con el pediatra. Tienen sus deposiciones, bueno, los lactantes tienen todas sus deposiciones líquidas, pero estos son diferentes. Aparte de que cambia el color, que suele ser amarillo oro, va cambiando el color, es más líquida de lo normal. O sea, es luego líquido las heces de los lactantes, pero ese es unas heces que el pañal chupa todo, no deja absolutamente nada arriba, o es medio blanco, o va acompañado de esa mucosidad. También estrías de sangre. Esos son entonces los signos. El paciente también no sube de peso, generalmente cuando va acompañado de algún problema de intolerancia, entonces no sube de peso, es un paciente que no se está nutriendo bien. ¿Cuáles son los estudios que se hacen para determinar que este paciente tiene una intolerancia a la lactosa? Es algo que se escucha mucho hoy en día, ¿verdad? Se hacen estudios de heces, o sea, se junta la materia fecal en un pote estéril y eso se lleva al laboratorio. Se piden varios estudios porque hay intolerancia a la lactosa y hay intolerancia a la proteína de la leche de la vaca. Y también uno tiene que estudiar todo lo que es el frotis de materia fecal para ver si hay leucocitos que te indicarían alguna infección, si hay sangre. Y si se determina que hay intolerancia a la proteína o a la lactosa, tienen conductas diferentes. Por ejemplo, si es una intolerancia a la lactosa, generalmente es pasajera, o sea, no significa que el niño va a quedar con intolerancia a la lactosa para siempre. Si es un niño que mama, entonces lo que se hace es una restricción en la dieta de la madre con respecto a lo que es la lactosa, o sea, se retira eso. Si es un niño que toma leche, entonces tienen que ser leches específicas.
no son leches sin lactosa del supermercado, sino son leches de fórmula, pero que son sin lactosa. Y si son alergias a la proteína de la leche de vaca, son totalmente otras conductas y entonces hay otras fórmulas que son preparadas para ese tipo de paciente. ¿Algún otro aspecto que quiera destacarnos en el cuidado, en la atención, en el diagnóstico de los pacientes pediátricos con algún tipo de diarrea? Lo que es muy importante tener en cuenta con los pacientes pediátricos en la diarrea es la hidratación. La hidratación es fundamental porque es el principal motivo por el cual hay ingresos hospitalarios a causa de la diarrea en niños de hasta 3 años. Generalmente no es tanto por la diarrea, sino por la deshidratación que esto conlleva. Entonces hay que mantener al niño bien hidratado. Hay una fórmula, el pediatra da, o sea, son sueros de rehidratación oral. No es solamente agua mineral, ni tampoco jugos o su leche, sino que aparte de que tiene que tomar todo eso, tiene que tomar sueros de rehidratación oral porque tienen electrolitos que se van perdiendo con esas deposiciones líquidas. Pero tiene una fórmula según el peso del paciente, en la cual es, bueno, según el peso, 10 por peso es lo que tiene que tomar cada vez que tiene sus deposiciones líquidas. Entonces, es muy importante eso, no es solamente darle mucho líquido de agua y jugo, sino poder reintroducir esos electrolitos a través de los sueros orales. Eso, mantener una alimentación, si es un niño que mama, persistir con eso, no quitar la lactancia en ese momento por lo menos. En cuanto a la alimentación, no hay restricción de alimentación, solamente se evitan todo lo que es gorduroso, ¿no es cierto? Frituras, pero sí puede consumir su leche, o sea, el niño que estaba tomando su leche puede seguir tomando su leche. Otra medida para tener en cuenta es que si tiene los síntomas como fiebre, vómitos, aumentan los riesgos de deshidratación y entonces hay que estar más pendiente en cuanto a la consulta. Muchas gracias, doctora Denise. Recordemos entonces, diarrea, especialmente en niños, es un diagnóstico muy importante porque lamentablemente puede llegar a la muerte. Muchos niños en el mundo menores de 5 años mueren por diarrea. Estemos atentos. Primero, previniendo. ¿Cómo prevenir? Especialmente con la higiene. Una mamá que esté dando pecho directo exclusivo a su bebé pequeño disminuye muchísimo las posibilidades de una diarrea. Pero una vez que comience a incorporar alimentación, tiene que cuidar mucho la higiene. Y luego, en caso que aparezca la diarrea, consultar con el pediatra para definir cuál es el motivo y cómo es el tratamiento. Y estar atentos a la hidratación. Desde el Sanatorio Adventista de Juvenau, en el corazón del Mercosur, te recordamos: Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.